día. Continuamos con el texto que nos comparte Esteban Yuisasef en su voz. Y pues avanzamos a la sección de cardinalidad. Adelante, mi querido Esteban. Gracias. Ok, pues bueno, ahorita ya definimos las relaciones fundamentales, que son las relaciones de equivalencia, las funciones y los órdenes, ¿no? Ujú. Además construimos a los números ordinales, que tienen pues la Sí. idea de poder ayudarnos a contar cosas. Ahora, ¿hacia qué vamos con todo esto? Pues algo que nos interesa es poder saber decidir cuándo los conjuntos tienen diferentes cantidades de elementos, ¿no? Este Ok. concepto de contar o medir la cantidad de elementos de un conjunto, de escribir su tamaño, pues se va a llamar cardinalidad, al concepto de lo que se refiere al número de elementos, la cantidad de elementos que tiene un conjunto, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces, Y esto para ti es contar. ¿Determinar la cardinalidad es contar un poco? No, es solo no, determinarla. es que contar Claro. es un método para determinar la cardinalidad. Contar es un método para determinar la Ajá, cardinalidad. sí, exactamente. Ok, claro. Se va a ver que pues prácticamente va a ser el único, pero digamos son conceptos muy diferentes. Contar tiene Ujú, implícito la noción de ordenar. Ajá. ujú, Porque quedamos que los números que sirven para contar son los números ordinales. claro, cierto. Pero, pues hablar de la cantidad de elementos no Ujú, necesariamente tiene que ver con contar. Ajá. Lo que ujú, pasa es que contar es la forma de obtener el número de elementos de un conjunto. Ajá. ok, Pero ahorita vamos a ver intrínsecamente que el criterio no nos exige contar, el decir que una cantidad es mayor que otra. Ajá. ok. Entonces, para esto, pues el concepto conveniente con el cual empezar es con este. El concepto es el de una función que a cada elemento de su dominio lo represente en el codominio con un elemento diferente. O sea, si tengo dos elementos diferentes aquí, los represento con dos elementos diferentes acá, ¿verdad? Ujú. Entonces, aunque los Eh, elementos Mi de A, Esteban, una consulta ahí con eso que estás claro, planteando. Bueno, me hace pensar también en la otra función que estarías definiendo como cardinalidad. O sea, podrías definirlo también como una función, bueno, no, entre la clase de los conjuntos y los naturales o el conjunto de los ordinales. sí se va a llegar a eso después. Se Ah, va a súper, definir adecuadamente cómo es la cardinalidad como función. claro. Ok. Sí, se va a definir, se va a definir. Ah, súper. Gracias. Sí, vamos a ver con precisión esa definición y por eso es todo este esfuerzo. Ok, 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 claro. Claro. Va. Por el momento, pues vamos nada más a describir la relación de qué significa que algo tiene más elementos que otra cosa, ¿no? Ok, ok. Entonces, fíjate que cuando tengo un conjunto A y cada uno de los elementos de A lo puedo representar con un elemento diferente de B, tengo garantía de que todos los elementos de A son representables por algo en B, ¿verdad? Es decir, puedo usar cada elemento de A como una etiqueta para algún elemento de B Ujú, y etiquetas diferentes corresponden a elementos diferentes, ¿no? Esa es la regla ujú, de este tipo de funciones. Cuando tengo este caso, claramente en A hay al menos tantos elementos como en B, ¿no? Perdón, al revés. En B hay al menos tantos elementos como A. Es decir, ujú, B tiene todos los elementos suficientes para cubrir la cantidad de elementos que tiene A. ujú, Entonces, cuando puedo encontrar una forma de relacionar los elementos de un conjunto A en un conjunto B de esta forma, sé que tengo una garantía de que A es más pequeño que B, ¿verdad? ujú, Entonces vamos a traducir estas condiciones. La condición que cumplía esta función era que para todo x y y que pertenecen a A, si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. Conviene poner esta con un equivalente lógico, que suele ser más cómodo en las demostraciones, que es para todo x y y en A, si f de x es igual a f de y, entonces ujú, x es igual a y. ujú. Y con eso llegamos a la definición de función inyectiva, ¿sí? Ok, Una función f se dirá que es inyectiva si, dados cualesquiera dos elementos de su dominio, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y, ¿no? ujú,
Si A y B son conjuntos, se denotará con B elevado a la A, con unas rayas debajo de la A, al conjunto de funciones inyectivas que hay de A en B. ¿Sí? Hasta ahí va todo bien. Va. Entonces, la idea es como crear una especie de orden parcial entre los conjuntos, de manera que A es más pequeño que B, siempre y cuando yo encuentre al menos que existe una función inyectiva de A en B, ¿verdad? Ahora, aquí hay que hacer la aclaración, y está puesto aquí en negritas, que el número de elementos de A sea menor que el número de elementos de B no obliga a que todas las funciones de A en B sean inyectivas. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que pues, seguimos teniendo funciones constantes y todo este tipo de cosas que no son funciones inyectivas, ¿verdad? Lo que sí se puede concluir de que A tenga un número de elementos menor o igual a B es que hay al menos una función inyectiva de A en B. ¿Sí? Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando digo que A es más pequeño que B, no estoy diciendo que todas las funciones de A en B son inyectivas. Estoy diciendo que existe al menos una función inyectiva, ¿no? Es la diferencia entre el para todo y el existe, y es de mucho cuidado. Ahora, nuevamente, como les decía, es tentador definir una especie de orden parcial entre estos conjuntos, de manera que A es menor o igual que B, solo si el conjunto de funciones inyectivas de A en B es no vacía, ¿no? Esta noción no está muy alejada de las propiedades deseables. ¿Por qué? Porque es claro que la identidad de A es una función inyectiva de A en A, ¿verdad? Por lo que el conjunto de funciones inyectivas de A en A es no vacío, y así tendrías que A es menor o igual que A, ¿no? Es decir, pues la noción que estoy dando a través de funciones inyectivas cumple la propiedad reflexiva y de hecho también va a cumplir la propiedad transitiva. ¿Por qué? Si tomas dos funciones f y g que son inyectivas, entonces su composición g compuesta con f es una función inyectiva, ¿no? Y en general, pues es fácil de demostrar. Tomas x y y en el dominio de g compuesto con f. Suponte que g compuesto con f evaluado en x es igual a g compuesto con... aquí me falló el paréntesis. G compuesto con f evaluado en y, ¿no? Entonces g de f de x es igual a g de f de y. Perdón, es que estoy anotando nada más la errata. G de f de x es igual a g de f de y de la inyectividad de g, pues dado que f de x y f de y son elementos del dominio de g, pues tendría yo que g de f de x es igual a g de f de y implica que f de x es igual a f de y, pero dado que x y y son elementos del dominio de f, f de x es igual a f de y dado que f es inyectiva, se concluye que x es igual a y, ¿no? Por lo tanto, g compuesta con f es inyectiva, ¿no? Va. Entonces ahí está esa condición. Entonces, esto se resume en que si el conjunto de funciones inyectivas de A en B es no vacío y el conjunto de funciones inyectivas de B en C es no vacío, tomando f de A en B y g de B en C inyectivas, pues vas a tener que g compuesta con f es una función inyectiva de A en C, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que demuestras de que este conjunto es no vacío y este es no vacío, que el conjunto de funciones inyectivas de A en C es no vacío, ¿no? Entonces, si A es menor o igual que B y B menor o igual que C, A es menor o igual que C, ¿no? De acuerdo. Y hay como una errata. Entonces, pues, solamente faltaría para concluir que tenemos un orden parcial que se da la propiedad de antisimetría, ¿verdad? Pero hay un problema. Esta relación en realidad no es antisimétrica. ¿Por qué? Porque conjuntos diferentes pueden tener el mismo número de elementos. Por ejemplo, tomando el conjunto 0,1 y el conjunto 2,3, es claro que puedes establecer funciones inyectivas entre estos dos, es decir, f que manda el 0 al 2 y el 1 al 3 es claramente una función inyectiva, y g que manda el 2 al 0 y el 3 al 1 también es inyectiva, por lo que tendría que a es menor o igual que b y b es menor o igual que a, pero a no es igual a b, ¿verdad? Son conjuntos con elementos diferentes. Ahora, es muy... o sea, es demasiado la coincidencia y la suerte de lo que se quiere describir como para darnos por vencidos ahí con que esto no dio un orden parcial, ¿no? Y existe de hecho una noción que permite recuperar esto, que se llama lo que es un preorden. Ajá. Un preorden es una relación que es reflexiva y transitiva. Eso es todo lo que es un preorden. Ajá. Y aquí en los ejercicios, pues viene que se haga todo el desarrollo teórico de los preórdenes. Ajá. En el ejercicio 3. Es bastante sencillo en realidad. Resulta ser que cuando tienes un preorden sobre un conjunto A, puedes formar
la clase de todas las parejas ordenadas A1, A2 en A cruz A, tales que A1 está relacionado con A2 y A2 está relacionado con A1. Y vas a obtener, de hecho, con esto una relación de equivalencia. Ajá. Okay. Y después, cuando agarres parejas de clases de equivalencia inducidas por esta relación, vas a poder definir un orden parcial en el conjunto cociente, extendiendo directamente la relación de preorden que tenías definido en A. Okay. Y teniendo esto, pues vas a tener ya un orden parcial que además va a cumplir que A1 es menor o igual con respecto al preorden que A2, si solo si la clase de equivalencia de A1 es menor o igual con respecto al orden inducido en el cociente que la clase de equivalencia de A2. ¿Sí? Entonces sí se puede pasar de un preorden a un orden parcial. Ajá. Claro, hay que pasar de por medio por una relación de equivalencia. ¿Sí? Okay. Y un poquito, pues eso es lo que a la larga vamos a estar haciendo. Vamos a transformar de alguna forma este preorden en sus clases de equivalencia, y esas clases de equivalencia las vamos a representar con números ordinales. Ajá. Okay. Ok. Pues bueno, se sabe que el problema, pues para determinar entonces cuál es la relación de equivalencia que tenemos que hacer, es saber cuándo dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, qué pasa si el conjunto de funciones inyectivas de A en B y el conjunto de funciones inyectivas de B en A son no vacíos, ¿no? Vamos a estudiar esto de otra forma. En vez de preguntárnoslo en términos de funciones inyectivas, vamos a preguntarnos directamente de manera intuitiva cuándo dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Pues la respuesta tal vez en realidad no es tan complicada. Lo único que tenemos que hacer es encargarnos de manera similar a cuando se hizo una función inyectiva, hacer una función que a cada elemento de A le asigne un elemento de B de manera inyectiva y que me encargue de cubrir exactamente todos los elementos de B, ¿no? Tal como se ve en este ejemplo. Okay. Entonces, la única condición que estamos agregando es que estamos pidiendo que f sea una función inyectiva que además cumpla que su imagen es exactamente B, ¿verdad? Okay. Y de hecho, el criterio de que la imagen de una función sea igual al codominio da otro tipo de función, da lugar a otro tipo de funciones y se le va a llamar a estas funciones suprayectivas. Ajá. Y fíjense que cuando una función cubre por completo en la imagen a un conjunto B, sabemos que al menos por cada elemento de A, por cada elemento de B, al menos hay un elemento de A, de manera que A es mayor o igual en número de elementos que B, ¿verdad? Okay. Tenemos una función suprayectiva. Entonces, pues decimos que f de A en B es una función suprayectiva si solo si la imagen de f es igual a A, ¿no? Se dirá que f es suprayectiva en A si solo si la imagen de f es igual a A, ¿no? En la práctica escribiremos f de A en B es suprayectiva cuando la imagen de f es igual a B, ¿sí? Y denotaremos al conjunto de todas las funciones suprayectivas de A en B como B a la A, marcando con una línea debajo de B, ¿verdad? Para marcar que estamos siendo suprayectivos sobre B. ¿Sí queda clara la notación? La suprayectividad, al igual que la inyectividad, define una forma de preorden, ¿no? Cuando hay una función inyectiva suprayectiva de A en B, entonces podemos decir que B es más pequeño que A, ¿verdad? De hecho, pues también es reflexiva directamente, porque la identidad de A es una función suprayectiva siempre, y de hecho también va a ser transitiva. Si tomas f de A en B y g de B en C funciones suprayectivas, entonces g compuesta con f de A en C también es una función suprayectiva. Entonces llegaríamos con las funciones suprayectivas al mismo punto que con el de las funciones inyectivas, que pues cómo le hacemos para determinar cuándo se da la relación de equivalencia, ¿no? Entonces, pues ya llegamos con esto al punto de definir a lo que se van a llamar las funciones biyectivas. Se va a decir que f es biyectiva si solo si es inyectiva y suprayectiva, ¿no? Y el conjunto de funciones biyectivas se va a denotar subrayando tanto la b como la A, ¿verdad? Las funciones biyectivas de A en B
pues son la intersección de las funciones inyectivas con las funciones proyectivas, ¿verdad? De todo lo que hemos visto, pues es claro que si tengo dos funciones biyectivas, su composición también es una función biyectiva, ¿verdad? ¿Por De qué? Porque acuerdo. son inyectivas y composición de inyectivas es inyectiva, y son suprayectivas, composición de suprayectivas es suprayectiva, ¿no? Cierto. Ahora, con esto podemos rescatar un problema un tanto viejo, que es qué pasaba con la relación inversa de una función. Resulta ser que la relación inversa de una función, cuando se trata de una función biyectiva, nos va a dar siempre una función. Vamos a verlo. Toma dos clases A y B. Si f es una función de A en B y la relación inversa es una función de B en A, entonces se va a tener que f compuesta con la relación inversa de f es igual a la identidad de B, y f inversa compuesta con f va a ser la identidad de A. No sé si valga la pena ver esa demostración, es bastante mecánica. Ujú. Podemos continuar. Entonces llegamos con esto a una proposición muy interesante. Si f de A en B es una función biyectiva, entonces la relación inversa de f, que va de B, va a ser una función de B en A, y además f compuesta con la relación inversa de f es igual a la identidad de B, y la relación inversa de f compuesta con f es igual a la identidad de A, ¿no? Entonces fíjense que resulta muy útil por eso este lema, porque siempre que se tiene que la relación inversa es una función, estas dos composiciones se dan. Entonces lo único que se demuestra es que la relación inversa de una función biyectiva, pues es una función, ¿no? Y en realidad no es nada difícil de demostrar. No sé, igual si es una demostración bastante estándar, no sé si consideren necesario verla. También podemos continuar si quieren, pero también podemos detenernos, ¿eh? No sé, como diga el público. Pues mira, para que sea plural, igual la vemos. Ok, Nos detenemos un poquito. entonces vamos a ver que la relación inversa de f es una función de b en a. Si b es un elemento de b, se sabe que existe un elemento de a, tal que a, b es elemento de f. ¿Por qué? Porque la función f es suprayectiva, ¿no? Entonces, se sabe que existe un elemento de A tal que B, A es elemento de la relación inversa de F, ¿verdad? Entonces lo que acabo de mostrar es que el dominio de la relación inversa de F es exactamente B. ¿Por qué? Porque tomé un elemento de B y vi que está en el dominio de la relación inversa de F, ¿no? Ujú. Ahora hay que demostrar la condición de unicidad, es decir, dado cualquier B en B, si A1 y A2 son elementos de A, tales que B, A1 es elemento de F inversa y B, A2 es elemento de F inversa, entonces A1 es igual a A2, ¿no? Ujú. Si B es un elemento de B, A1, A2 son elementos de A, tales que BA1 está en F inversa y BA2 está en F inversa, entonces pues tendría que A1, B es elemento de F y A2, B es elemento de F, ¿no? Ujú. Esto es lo mismo que decir que F de A1 es igual a B y B es igual a F de A2. Pero pues estoy diciendo que f de A1 es igual a f de A2 y f es inyectiva, entonces A1 es igual a A2, ¿no? Ok, Y ya eso demuestra que f inversa es una función, ¿no? de acuerdo. Oye, podríamos aprovechar podrías hacer algunos comentarios sobre, por ejemplo, el álgebra ahí generada por la composición en las funciones y estas cualidades de suprayectiva e inyectiva. Claro, Toda esta relación entre cancelable por la izquierda, invertible por la izquierda. en eh, realidad como nociones algebraicas son diferentes. ok, de acuerdo. Lo que pasa es que coincide, bueno, voy a meter aquí un poquito de comentarios avanzados. Ok, súper, súper. Este, Y, cuando y se una trabaja, pregunta más que la podrías considerar, estos temas de que, bueno, si el dominio tiene tantos elementos y el rango, el contradominio tiene tantos elementos, ¿cuántas, o si es el mismo conjunto, cuántas biyecciones se pueden formar? Y ya todo esto que entra como con la combinatoria incluso. bueno, eso es un tema como para más adelante en realidad. Ok. El de la combinatoria, el de cuántas biyecciones posibles hay entre conjuntos. Ujú. Eh, y de hecho, te puedo decir que hasta donde yo sé, no es ni siquiera tema fácil de deducir en general. Ok. Eh, porque, por ejemplo, se pueden describir muy bien las biyecciones de conjuntos finitos hasta cierto punto. Ujú. No son fáciles hasta eso ni siquiera de estructurar algebraicamente,
porque pues bueno, se suele usar esto de la descomposición en ciclos o descomposición en transposiciones o cosas así, y cuando lo trabajes en conjuntos infinitos pues es todavía más difícil. Y creo que, bueno, ahorita no se me viene a la mente ni siquiera si había una forma de saber cuántas funciones biyectivas hay de un conjunto infinito en sí mismo. Ok. Probablemente tenían la misma cardinalidad que el conjunto infinito o la potencia del conjunto infinito. Casi seguramente es uno de esos dos, pero no me suena así en este momento, así como fácil que te diga por dónde iba esa combinatoria, ¿no? Y bueno, en realidad esa combinatoria pues no tiene sentido hasta que ya has definido una aritmética para los números cardinales. O sea, hasta que no defines números cardinales y la aritmética, es que no tiene sentido, bueno, no es tan fácil llegar a eso, ¿no? Tan solo darse cuenta de que hay una biyección, o sea, es tremendamente difícil, aunque pues, y es contraintuitivo, ¿no? Que hay una biyección, por ejemplo, entre n cruz n y los naturales, ¿verdad? Y esto te acaba llevando, pues, por ejemplo, a biyecciones con los enteros, biyección por acá con z cruz z, y acabas llegando a una tan sorprendente como que z cruz z tiene la misma cantidad de elementos que los números racionales, ¿no? Entonces, tantos naturales como números racionales, ¿no? Y bueno, en realidad, todo esto te permite llegar aún más lejos. Otro ejemplo que a mí siempre me gusta mucho es, pues bueno, cuando se definen los números reales, se puede establecer la biyección con la potencia de los números naturales, o en realidad con 2 a la n, ¿no? O sea, las funciones que van de los naturales al 2. Se establece esta biyección y resulta ser, por ejemplo, que el conjunto de todas las sucesiones en números reales pues estaría en biyección con las sucesiones de funciones de los números naturales en el 2, ¿no? Pero aquí, si utilizas ya la aritmética de los números cardinales, se puede demostrar que esto es lo mismo que en cardinalidad que de 2 a la n cruz n. Y n cruz n, por lo que te acabo de decir, es lo mismo que n. Entonces dirías 2 a la n. Y 2 a la n nuevamente te regresa a los reales. Entonces, por ejemplo, llegas a este hecho sorprendente. Hay tantas sucesiones de números reales como números reales. Claro. Pero bueno, se vuelve más poderoso con la aritmética de los cardinales. Ajá. Entonces, bueno, eso es Eso es, respecto las sucesiones es como L minúscula P, ¿no? Una cosa así. no, ¿Se podría? las sucesiones son R a la N. Sí, pero ¿cómo forman ahí No, todo un son diferentes espacio, ¿no? porque ¿Quiénes son si ellos? las quisieras identificar, serían con L0, pero pues esto es en otro contexto. L0. En otro contexto. Sí, porque L0 en realidad lo que hace referencia es a las funciones medibles con respecto a una medida en particular, ajá, que es la medida del cardinal, o bueno, en realidad son las funciones medibles con respecto a una sigma álgebra, y la sigma álgebra es la de la potencia. Entonces, por eso ten cuidado con esto. No Si no solo son las sucesiones. sí, o sea, no deberías pensar estrictamente que son lo mismo. Ten cuidado. O sea, sí son lo mismo, los puedes ver como lo mismo como conjunto y son isomorfos algebraicamente, pero por muchas más propiedades que la cardinalidad. De hecho, acuérdate que la teoría de la medida ni siquiera le importa la cardinalidad tanto. Solo le importa que es medida cero, ¿no? Lo que pasa es que con la medida de la cardinalidad, pues medida cero es lo mismo que vacío, ¿no? La diferencia. De acuerdo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, respecto al comentario algebraico, existe la diferencia, y bueno, esto no viene en las notas. Existe en álgebra la definición de lo que es un monomorfismo y lo que es un epimorfismo. Ok. Resulta ser que estas nociones en la teoría de conjuntos, no en otras categorías, se corresponden con inyectividad
y su proyectividad. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estos son enunciados algebraicos. Esto está en el mundo del álgebra. Esto es hasta cierto punto más general que la parte de la teoría de conjuntos. Y esto son nociones de teoría de conjuntos. Ahora, ¿a qué se refieren? La teoría de conjuntos son equivalentes. Hablar de una función que cumpla la condición de monomorfismo en la teoría de conjuntos visto como categoría va a ser lo mismo que hablar de una función inyectiva, así como un epimorfismo va a ser lo mismo que hablar de una función subproyectiva. ¿Pero por qué? La definición de monomorfismo en álgebra es que en una categoría algo es un monomorfismo. Tienes que A, elemento de una categoría C, es un monomorfismo. Si, solo si, dado cualquier otro morfismo en C, si resulta ser que puedes componer a U del lado izquierdo, perdón, dados cualesquiera dos morfismos, U1 y U2, perdón, en C, si puedes componer U1 del lado izquierdo con A y puedes componer a U2 por el lado izquierdo con A, entonces, perdón, es que lo estoy escribiendo mal porque me está faltando espacio. Si quieres te lo pongo más abajo la definición del mono. Entonces voy a poner aquí lo que es el mono. Es dados cualesquiera dos elementos de la categoría C, si tienes que A compuesto con U1, perdón, a ver si lo estoy poniendo bien. Sí, creo que sí está bien. Sí. Si A compuesto con 1 es igual a A compuesto con U2, entonces U1 es igual a U2. ¿Sí? Esa es la noción de monomorfismo. Y la noción de epimorfismo es que dados cualesquiera dos U1, U2 que pertenecen a C, si 1 compuesto con A es igual a U2 compuesto con A, entonces U1 es igual a U2. ¿Sí? Eso es lo que es ser un monomorfismo o un epimorfismo. ¿Queda claro? Ok. Ahora, pues justamente cuando cambias esta operación, pensando que en vez de que te dijera uno y U2 elementos de la categoría C, te dijera que son funciones que se pueden componer de acuerdo dominio o codominio según corresponda con A, ya es una función, pues esto sí resulta equivalente a la cancelación por la izquierda a que A es inyectiva y aquí la cancelación por la derecha a que A es suprayectiva. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque esto no sucede en todas las categorías. No, de hecho, pues no tiene sentido hablar de inyectividad o suprayectividad si no puedes hablar de elementos. Acuérdate que esto es fundamental en la teoría de conjuntos, la pertenencia. En el álgebra no hay pertenencia en general. No se considera parte de las teorías algebraicas la pertenencia. Las teorías algebraicas pues solo pueden usar operaciones, ¿no? Sumas, multiplicaciones, etcétera, ¿no? Sí. La pertenencia es más una condición lógica, no es una función. La pertenencia es un predicado. Ajá. Ok. Entonces esa es la diferencia entre proyectividad y suprayectividad. Y hay categorías donde las puedes distinguir completamente a pesar de que viven como la intersección del mundo de categorías y de conjuntos. Por ejemplo, la categoría de anillos. Se pueden dar ejemplos de funciones que son monomorfismo en la categoría de anillos, pero que no son
que no son inyectivas. Sí, creo que había monomorfismos que no son inyectivos. Sí, sí hay monomorfismos que no son inyectivos. Y también te puedo dar ejemplos de epimorfismos que no son suprayectivos en la categoría de anillos. Por ejemplo, a ver si no estoy acordando mal. Considera, por ejemplo, pues la función usual que te manda z, por ejemplo, a z5. Ajá. Esta función es un homomorfismo de anillos. Es la función que, pues, a cada entero lo mandas a el mismo módulo 5. Ajá. Así que le llamamos la función módulo 5. ¿Sí? Ok, Si no mal recuerdo, este es... déjame ver si es epimorfismo y si es monomorfismo. Que, la verdad no me acuerdo, no los tenía preparados estos ejemplos. Según yo, alguna de estas dos es monomorfismo o es epimorfismo. Sí, supongamos que tenemos... creo que es epimorfismo. ¿Qué pasa si tenemos de acá a acá dos funciones que van de Z5 a otro anillo? F1 y F2. De manera tal que F1 compuesta con esta función es igual a F2 compuesta con esta función. Puedo concluir que F1 es igual a F2. órale, ¿Por qué? claro, Porque claro, fíjate ok. que si, Ujú, ujú. estoy pensando en homomorfismos de anillos, ¿eh? Eso es lo importante, que no son funciones, son homomorfismos de anillos. O sea, sí son funciones, pero son funciones que preservan suma y multiplicación. Entonces ya no estoy permitiendo que sean cualesquiera funciones. Ajá. Y esto a pesar de que no es una función inyectiva, porque claramente no lo... Ah, no, pero es que esta sí es suprayectiva, carajo. Esta es un ejemplo de función de epimorfismo que sí es suprayectiva. Porque esto sería epimorfismo, porque F2 compuesto con esto es igual a F2 compuesto con esto. Perdón, te estoy dando un ejemplo que no aplica. El ejemplo que sí aplica de una función Oh, que no. es Ok. epimorfismo, pero que no es inyectiva, perdón, que no es suprayectiva, es este estoy segurísimo. Metiendo aquí a los racionales y aquí la inclusión. Esta sí estoy segurísimo. La función que a cada entero lo manda a sí mismo en los racionales, sí es un epimorfismo. Si tienes dos homomorfismos de anillos, F1 y F2, que van de los racionales a algún otro anillo, de manera tal que coinciden sobre todos los enteros, están obligadas a coincidir. ¿Por qué? Porque todo número racional es cociente de enteros, ¿no? Entonces, si tuvieras Claro, que F1 de P es igual a F2 de P, y tienes por otro lado que F2 de Q es igual a F1 de Q, dado que los racionales son un campo, te darías cuenta de que de hecho A está obligado a ser un campo. Ajá. Eso es un teoremita de álgebra. ¿Sí? Entonces tiene sentido que hagas cocientes. Entonces llegarías a la conclusión de que F1 de P sobre F1 de Q tiene que ser igual a F2 de P sobre F2 de Q. Pero como esto es un homomorfismo de anillos, tiene que preservar operaciones. Entonces esto tendría que ser F1 de P sobre Q. Y eso tendría que ser F2 de P sobre Q. Entonces fíjate que con que coincidan en los enteros, F1 y F2 están obligados a hacer el mismo homomorfismo, ¿verdad? Porque tiene que evaluar lo mismo en todos los racionales. ¿Sí? ok. Claro, pensando siempre que esto es no cero. Entonces, puede que esta función no sea suprayectiva, pero es un epimorfismo. ¿Por qué? Porque si valen lo mismo dos cosas en los enteros, están obligadas a ser iguales. ¿Sí? Y deja ver si te puedo dar sobre la categoría de anillos un ejemplo de monomorfismo que no sea inyectivo. Es que no me acuerdo. Un ejemplo de monomorfismo que no sea inyectivo. Mm,
Un monomorfismo que no sea inyectivo. Creo que no se podía en esta categoría. Te lo quedo de ver, la verdad, el del monomorfismo que no es inyectivo. Ah, buenísimo. Pero sí Gracias. existen, créanmelo. Va. Estoy casi seguro de que había el ejemplo también en la categoría espacios topológicos. Ok. Porque sí, creo que ya más o menos lo tengo. Creo que sí, estoy casi seguro que lo tengo. Sí, 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 sí. En espacios topológicos, si tienes un subconjunto denso de un espacio Hausdorff, por ejemplo, los racionales, sí, con funciones continuas a lo mejor me sale esto. Pensando en espacios topológicos y funciones continuas, Ok. los racionales determinan cualquier función sobre los reales, ¿no? El valor de una función continua sobre los racionales determina por completo vía límites a una función sobre los reales, ¿no? Entonces eso Ok. significa que si tienes un par de funciones que toman valores en los racionales y son continuas, ¿verdad? Vamos a ver aquí un espacio topológico X cualquiera. Si tomo dos funciones continuas, pero es que este es inyectivo, ¿no? Te dije que quería uno no inyectivo, perdón. No, entonces, déjame si lo pienso porque ya se me olvidó. Según yo en álgebra había un ejemplo muy bobo de un monomorfismo que no es inyectivo. Está bien. Bueno, Pero no no. creo que sea así muy simple. Es así como es así como Ok. este de los anillos. O sea, en realidad no es tan Bueno, pues complejo este siempre ejemplo. requiere su creatividad. Sí, no, es que requiere que me acuerde. Es Está más, bien. lo puedo. A ver, sí, voy a hacer trampa, lo voy a googlear. Ok. A ver, un monomorfismo no inyectivo. Mm, Nos fuimos mucho más allá de lo que estaba pensando en la pregunta original. Incluso había pensado si estas composiciones. Bueno, pues justo esto, cancelabilidad de un lado en la composición, invertible por un lado, ¿no? Invertibilidad y cancelabilidad. Pero pues súper bueno como epimorfismo. ujú. Monomorfismo, pues ahí se ve súper bien. Sí, o sea, bueno, al final de cuentas con todo esto, es que ya vi el ejemplo, pero a lo mejor no me lo vas a entender porque no sabes teoría de módulos. O sea, que son Ok. los espacios vectoriales sobre los enteros. Ujú. Es nada más manejar eso, Ok. porque el ejemplo de un monomorfismo no inyectivo, o sea, es una construcción realmente básica, Ujú. eh, que es el, la función que a Q lo manda Mm, a Q cociente Z. ujú. O sea, la proyección, defines clases de equivalencias de números racionales como dos números racionales son equivalentes y su distancia es un número entero, ¿no? Ok. Y esto forma un grupo abeliano, Mm, Q cociente Z, que de hecho, más o menos, usualmente esto pues es como bueno, como que te diré, es como casi un círculo, pero no es un círculo continuo. mm. Es, Órale, qué chido. es como un círculo discreto. Ok. Bueno, algebraicamente tiene muchas propiedades, como de ciclicidad y demás. Y, y bueno, en ese grupo abeliano, eh, pues resulta ser que si haces cualquier función a los racionales, cualesquiera dos funciones viniendo de otro grupo abeliano A, de manera tal que coinciden siempre en la composición, o sea, F1 compuesta con pi es igual a F2 compuesta con pi, entonces, o sea, estoy diciendo pi compuesto con F1 igual a pi compuesta con F2,
puedes concluir que F1 y F2 son iguales. Este es el ejemplo. Ok, buenísimo. Ok. Sí, y esta no es inyectiva, claramente es una función que no es inyectiva porque el 0 está relacionado con el 1, el 2, o sea, todos los enteros están relacionados, ¿no? Va, ok, buenísimo. Pero bueno, entonces ya ahí dejamos esto de las de la vista hacia monomorfismos y epimorfismos, ¿no? Va, Que son en súper. realidad la forma de generalizar la noción de algebraica de inyectividad y suprayectividad, que en realidad es a través de las inversas, Ok. de la cancelación. De hecho, ni siquiera la Ujú. existencia de inversas. Cuando tienes la existencia de inversas, de hecho, llegas a otra noción algebraica que es le llaman split, o sea, un epimorfismo escindible y un monomorfismo escindible. Ajá. Escindible, ok. Sí, porque se pueden cancelar con un elemento en particular. ¿Sí? Entonces, sí, hay bastantes consideraciones en eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué iba con todo esto? Bueno, como en ese tratamiento algebraico, pues también resulta importante este corolario, que te dice si tienes dos clases A y B, f, una función de A y B, g y h de B en A, tales que g compuesta con f es igual a la identidad de A y f compuesta con h es igual a la identidad de B, entonces se concluye que f es biyectiva y además tanto g como h son iguales a la inversa de f. Ok. Este teorema no es nada difícil de demostrar, pero pues tiene su técnica algebraica que pues vale la pena ver. Tomas A1 y A2 elementos de A, tales que f de A1 es igual a f de A2, ¿no? Vamos a Ujú. demostrar que f es inyectiva. Pues tienes que A1, si te das cuenta, es igual a la identidad evaluada en A1, que es lo mismo que G compuesta con F evaluada en A1, que es G de F de A1, que es igual a G de F de A2, porque estamos pensando que F de A1 es igual a F de A2, y esto te va a dar G compuesta con F evaluada en A2, esto es la identidad de A evaluada en A2, y esto te da A2. Entonces A1 es igual a A2. Entonces fíjate de que G compuesta con F es igual a la identidad de A, se concluye que F es inyectiva, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a demostrar la superyectividad. Si B es un elemento de B, H de B es un elemento de A, ¿verdad? Porque Ujú. H va de B en A. Luego, F de H de B es igual a F de H evaluado en B, que es la identidad de B evaluada en B, me va a dar B. Ujú. Entonces, B es un elemento de la imagen de F, lo que demuestra que F de A en B es suprayectiva, ¿verdad? Ok. Por lo Ujú. tanto, F es biyectiva. ¿Sí? Ujú. Y ahora demostrar que G y H son iguales a F inversa. Vamos a tomar un elemento en B, F inversa de B tiene que ser lo mismo que la identidad de A evaluada en F inversa de B, y eso es lo mismo que la identidad de A compuesta con F inversa, pero la identidad de A es igual a G compuesta con F. Ujú. Entonces, eso es G compuesta con F inversa, y por la susceptibilidad de la composición, esto es G compuesta con F inversa. Pero F compuesta con F inversa me da la identidad de B, G compuesta con la identidad de B me va a dar G evaluado en la identidad de B, y eso me va a dar G de B, ¿verdad? Ok. Y algo similar exactamente aplica para ver que F inversa evaluado en B es H de B, ¿no? Entonces ahí se tiene que F inversa es G y F inversa también es H en ese caso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Tenemos aquí nuevamente una sección de ejercicios, bastante buenos. Ahora, vamos a dar un ejemplo de pues, funciones que pueden ser inyectivas pero no suprayectivas, ¿no? Este es un ejemplo. La función sucesor que va de los ordinales en los ordinales es una función que es inyectiva pero que no es suprayectiva, ¿verdad? Ok. Que va del conjunto de sí mismo, ¿sí? Entonces eso pues es para que no se vayan con la finta de que un conjunto tiene la misma cantidad de elementos que el mismo, entonces necesariamente todas las funciones en ese conjunto son biyectivas, no. Y si tengo una función inyectiva necesariamente es biyectiva, no. Ajá, aquí está la respuesta. Y también, de manera similar, puedes tener una función suprayectiva que no es inyectiva, como en este caso de acá, ¿verdad? Ujú. Esta es la función antecesor, que pues es solamente tomar la unión del ordinal. Ok. Entonces, con todo esto, pues tenemos como problemas, pues incluso para decir la existencia de una función inyectiva de A en A y una función inyectiva de A en A implica la existencia de una función biyectiva de A en A, ¿no? O sea, si tengo una función inyectiva de A en B
y hay una función inyectiva de B en A, ¿cómo construir una función biyectiva de A en B, verdad? Y esto es lo que vamos a tratar de demostrar con el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. Okay. ¿Cuál va a ser la idea? Supongamos que tenemos A y B dos conjuntos, de manera que f de A en B es inyectiva y g de B en A es inyectiva, ¿no? ¿Cómo le haremos para construir una función biyectiva entre A y B? Pues la idea va a ser encontrar un conjunto G de forma tal que f restringida a G pues está en biyección con la imagen de G y el complemento de la imagen de G, que le vamos a llamar D, va a ser de tal suerte que la restricción de la función G en D va a estar en biyección con el complemento de G, ¿sí? ¿Se ve más o menos cuál es la idea? Entonces, lo que tenemos que encontrar es un conjunto de A, tal que si D es igual al complemento de la imagen de G, la imagen bajo G de D sea igual al complemento de G, ¿verdad? Ahora, podemos ir simplificando esto con teoría de conjuntos. Encontrar un conjunto G que cumple que A menos G es igual a la imagen de B menos la imagen bajo F de G es lo mismo que encontrar un conjunto G que cumple esta igualdad de acá. ¿Sí se ve? Ahora, encontrar un conjunto G que cumple eso, de hecho, pues lo puedo transformar yo en un problema de órdenes y de funciones, donde puedo construir esta función que le voy a llamar Z, que va a ir de la potencia de A en la potencia de A, que a cualquier conjunto X me lo va a mandar a el complemento de su imagen bajo G del complemento de su imagen bajo F, ¿sí? Y lo que se quería encontrar es un punto fijo de esta función Z, un conjunto G que cumpla que Z de G es igual a G, ¿no? Ahora, ¿cómo le haremos para encontrar esto? El truco consistirá en demostrar que Z es una función monótona, es decir, que preserva el orden, y la otra condición va a ser que pues nos vamos a fijar en todos aquellos conjuntos X, tal que X está contenido en Z de X, ¿no? Porque pues queremos justamente que el complemento de lo que salga aquí, pues en el peor de los casos salga más grande que lo amarillo, ¿no? Que el azul, bueno, que lo que no es azul sea al menos más grande que el amarillo, que no se mezcle la imagen bajo G de D con el amarillo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por eso la condición de que X esté contenido en Z de X. Y vamos a buscar el conjunto más grande posible que cumpla que X está contenido en Z de X. De esa forma, pues como que se tiene que apachurrar el azul lo más posible y el amarillo agrandar lo más posible para que pues se llegue como a este balance justamente como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, como hay que tomar el supremo en la potencia de A, resulta ser que en la potencia de A los supremos se obtienen a través de la unión. Entonces, pues ya de aquí les estoy spoilereando que G va a ser igual a la unión de todos los X contenidos en A, tales que X está contenido en Z de X, ¿no? Entonces vamos a demostrar ya directamente el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. Entonces, lo que hice conveniente fue separar cada una de las funciones que van a constituir a Z para demostrar una a una sus propiedades, ¿no? Entonces tengo la función que saca el complemento bajo A, la función que saca el complemento bajo B, la imagen bajo F y la imagen bajo G, ¿sí? ¿Qué es importante de notar de estas funciones? Que las primeras dos funciones son monótonas decrecientes, ¿sí se ve? Si X está contenido en Y, el complemento de Y está contenido en el complemento de X. Si X está contenido en Y, el complemento de Y está contenido en el complemento de X. Y las otras dos, las de las imágenes directas, son crecientes. Si X está contenido en Y, entonces la imagen de X está contenida en la imagen de Y. Si X está contenido en Y, entonces la imagen de X está contenida en la imagen de Y. ¿Sí queda claro? Entonces, con esto se puede deducir que Z tiene que ser una función creciente. ¿Por qué? Porque si X está contenido en Y, la primera función phi que aparece, pues es creciente. Entonces phi de X está contenida en phi de Y. Pero al aplicar un complemento cambio el orden. Entonces el complemento de phi de Y está contenido en el complemento de phi de X, ¿no? Pero después al aplicar psi, que es creciente, preservo el orden. Psi del complemento de B de phi de Y está contenido en psi del complemento de B de phi de X, ¿sí? Y luego al aplicar otro complemento cambio el orden. El complemento de A de psi de C de B de X está contenido en el complemento de A de psi de C de B de phi de Y. Entonces, a final de cuentas, esto es que Z de X está contenido en Z de Y. ¿Queda claro? A partir de que X está contenido en Y, llega a que Z de X está contenido en Z de Y.
Entonces z es una función creciente, ¿verdad? Vamos a definir f como la colección de todos los x en la potencia de a, tales que x está contenido en z de x. Y vamos a definir a g como la unión de f, ¿no? Notemos que si x es un elemento de f, entonces x estaría contenido en g, ¿verdad? Porque pues g es la unión de f, entonces todos los elementos de x son elementos de g, ¿verdad? Y en consecuencia, si x está contenido en g, se tiene que z de x está contenido en z de g, ¿verdad? Ahora sabemos que g es igual a la unión de todos los x en f, pero cada x en f está contenido en su correspondiente z de x. Y sabemos que cada z de x está contenido en z de g. Entonces la unión sobre los x en f de los z de x está contenido en z de g. Pero a su vez esta unión contenía g. Entonces g está contenido en z de g, ¿verdad? Pero si g está contenido en z de g está contenido en z de g, ¿verdad? Y esto permite concluir que z de g es un elemento de f, ¿sí? Y de esto se sigue que si z de g es un elemento de f, z de g está contenido en la unión de f, que es g. Entonces se tienen de hecho las dos contenciones. G está contenido en z de g y y z de g está contenido en g, ¿no? Entonces g es igual a z de g. Encontramos ya el punto fijo. ¿Queda claro? Ahora, nótese que f, que va de g a la imagen bajo f de g, pues tiene que ser una función biyectiva. ¿Por qué? Porque es suprayectiva y f ya era inyectiva, ¿verdad? Ok. Entonces, f restringida a g ya está bien definida. Ahora nos toca la parte de g. Vamos a llamar d al complemento de la imagen bajo f de g, ¿sí? Entonces se tiene que la imagen bajo g de d es igual a la imagen bajo g de c de b, o sea, el complemento bajo b de la imagen de g, ¿verdad? Okay. Y esto fíjense que es exactamente psi de c de b de phi de g. Pero psi de c de b de phi de g, dado que sea es una función idempotente, porque sacar dos veces el complemento te da lo mismo, es CDA de CDA de psi de c de b de phi de g. Entonces esto se convierte en CDA de z de g. Pero CDA de z de g es CDA de g, porque z de g es g. Entonces esto me da a menos g. Entonces la imagen de d es a menos g, justo como queríamos en el diagrama de acá, ¿sí? Muy bello. Y de eso, de todo eso, ¿qué es lo que obtengo? Que g restringida d es una función que va de d en a menos g y es biyectiva, ¿verdad? Porque g también era una función inyectiva. Entonces vamos a definir ya finalmente a la función h como f restringida g unión la inversa de g restringida d, ¿sí? Y entonces, como esta función y esta función son biyectivas y tienen dominios y codominios disjuntos, h es una función biyectiva. Por lo tanto, h es una función biyectiva entre a y b. ¿Queda claro? Eso fue el teorema de Cantor-Marshall-Schroeder. Ok. Se termina el capítulo, la sección nada más dando Todo las muy funciones de intenso. funciones monótonas, crecientes, estrictamente crecientes, y pues bastantes ejercicios acá que son muy buenos. Entre otros viene aquí en los ejercicios demostrar el teorema del isomorfismo de Noether en teoría de conjuntos. Ok. Entonces, creo que con eso terminamos por hoy. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Esteban. Pues que tengan una excelente tarde y se les invita siempre a participar y a sumarse con sus dudas y pues también si nos escriben, pues a sumarse a las sesiones. Que estén muy bien y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Gracias, Esteban. Buena tarde. Igual, David. Bye. Bye.